Niños y niñas, buenos días. Hoy estamos día lunes 12 de octubre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 125. El día de hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Nos encontramos en la semana 28, día 1. Nuestra actividad, las plantas, ¿de qué viven? Parte 2. La semana anterior reflexionamos sobre la importancia de las plantas. Para ello, entrevistamos a especialistas que estudian las plantas y apreciamos los dibujos de Roldán Pinedo, pintor de origen shipibo que representa árboles de la Amazonía. Hoy aprenderemos cómo las plantas fabrican su propio alimento. Entonces, nuestra meta el día de hoy es explicar cómo las plantas fabrican su propio alimento. Muy bien, para lograr nuestra meta debemos de lograr los siguientes aprendizajes durante toda la actividad y finalmente autoevaluarnos y reflexionar. ¿Cuáles van a ser los criterios para evaluar nuestros aprendizajes el día de hoy? Serán los siguientes. Pude comparar mis respuestas iniciales o posibles respuestas con lo nuevo que aprendí durante el desarrollo de mi actividad. Registré la información que leí de la ficha anexa que me ayudó a comprobar si mis respuestas iniciales o posibles respuestas eran verdaderas o falsas. Usé otras lecturas de fuentes confiables para contestar todas las preguntas. Expliqué con razones basadas en la ciencia la manera en que las plantas obtienen los nutrientes, ingredientes y la energía para realizar la fotosíntesis. Logré que todas mis respuestas estén basadas en la ciencia. Expliqué con razones basadas en la ciencia ¿por qué se guardan las semillas en un ambiente frío? Propuse con mi familia acciones que realizamos para proteger a las plantas. Muy bien, entonces para iniciar la actividad te invitamos a leer la siguiente situación y responder a las preguntas. De aquí en adelante usarás tu cuaderno u hoja de reuso. Muy bien, empezamos entonces con el paso número 1. Situación problemática. La mayoría de nosotros no pensamos en la procedencia ni en el modo como se produce la papa, el arroz, las frutas, etcétera. Cuando queremos preparar un rico plato de comida, solo vamos a comprar al mercado y seleccionamos los productos que necesitamos. Pero ¿sabemos de dónde provienen? ¿Cómo se producen? Muy bien. Entonces, nuestro país tiene una gran variedad de plantas. De ella obtenemos muchas cosas. Por ejemplo, una manzana, un chocolate, una mesa, el papel. Por ejemplo, aquí tenemos en las imágenes productos que obtenemos de las plantas. Podemos obtener alimentos, variedad de alimentos, ¿verdad? También podemos obtener de las plantas el papel y el cartón. Ahora, del algodón y lino podemos confeccionar ropa. De la madera podemos fabricar muebles. También de las plantas podemos fabricar perfumes, corchos y medicamentos. Desde hace algún tiempo se menciona el tema de la extinción de la flora, de la extinción de las plantas. Sin embargo, no todos saben cuáles serían las consecuencias si las plantas desaparecieran de la tierra. ¿Qué pasaría si ya no hubieran plantas en el planeta Tierra? ¿Qué podría pasar? ¿Listo? En la actualidad, muchos agricultores guardan las semillas por diversas razones. Una de ellas es que temen que desaparezcan dichas plantas del lugar donde viven. Si esto sucede, no tendrían cómo alimentarse o alimentar a sus animales u obtener otras cosas necesarias para sus actividades diarias. Entonces, después de haber leído la situación problemática, ¿qué opinas de lo que has leído?
¿Crees que la flora está en peligro de extinción? ¿Crees que las plantas van a llegar a desaparecer? ¿Qué podemos hacer para conservar a nuestras plantas? ¿Qué podemos hacer para guardar las semillas? ¿Qué podemos hacer para que las plantas no desaparezcan? ¿Por qué hay temor de que desaparezcan las plantas? ¿Por qué hay temor? A ver, podría ser de repente porque hay muchos agricultores que no guardan las semillas, o porque ya no las están sembrando, o tal vez podría ser por la contaminación. ¿Qué podría ser? Coméntalo con tus familiares. Es momento de investigar. Para ello, te proponemos las siguientes preguntas de investigación. Comencemos. Paso número 2. Preguntas de investigación. Primera pregunta. ¿Cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? Explica. Pregunta número 2. ¿Cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? Explica. Pregunta 3. ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? Explica. Y pregunta 4. Evalúa. Si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezcan? Explica. De aquí en adelante usarás tu cuaderno u hojas de reuso. Paso número 3. Tómate un tiempo para pensar y construir tus respuestas. Tómate un tiempo para pensar. Si tienes dudas, pregunta. Recuerda que vas a dar respuestas iniciales o vas a formular tus hipótesis, ¿verdad? Entonces, paso 4. Ahora, respondamos las preguntas de acuerdo a lo que sabemos. Esas serán tus respuestas iniciales o posibles respuestas. Entonces, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? Explica. Entonces podrías escribir: una causa de la desaparición de las plantas es... Escribe tus posibles respuestas. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? ¿Se guardan las semillas por qué? Explícalo. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? Explica. ¿Nuestro planeta sin plantas sería? Escribe tus posibles respuestas. Finalmente, evalúa. Si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezcan? La solución para que las plantas no desaparezcan es... Muy bien, escribe tus posibles respuestas. Muy bien, niños, entonces es importante que compruebes tus respuestas iniciales. Para saber si son verdaderas, es necesario investigar en fuentes de consulta confiables. Esta semana continuarás con tu misión de detective de las plantas. Para ello te proponemos que elabores un plan de acción sencillo que te permita recoger la información que necesitas para mejorar, ampliar y comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas. Considera que tu plan de acción debe contener una lista de acciones a realizar para responder a las preguntas. ¿Qué debes hacer en primer lugar? ¿Qué debes hacer luego? Y así sucesivamente. De esta manera podrás obtener ideas y la información que necesitas para comprobar científicamente tus respuestas. Para ayudarte, te sugerimos las siguientes acciones para este día. Muy bien. Paso 5. Plan de acción. Primero, debes apuntar todo lo que sabes de las plantas. Si gustas, utiliza gráficos. A ver, ¿qué vas a apuntar? ¿Cómo hacen las plantas para fabricar sus alimentos? ¿En qué se diferencian las plantas de los demás seres vivos?
Las plantas tienen diferentes partes. ¿Para qué les sirven? ¿Por qué dicen que las plantas son los pulmones del planeta Tierra? ¿Por qué es necesario regar las plantas con agua? ¿Qué diferencia hay entre una semilla y una planta? ¿Son lo mismo? Para tener más información, leerás con atención la ficha anexa en la sección de recursos de esta plataforma. Las plantas, una fábrica de alimentos. Muy bien, entonces para poder responder a todas estas interrogantes y seguir investigando sobre las plantas, vamos a leer. ¿Listo? Muy bien, entonces empecemos con la lectura. Las plantas, una fábrica de alimentos. La vida de los animales y de los seres humanos dependen de las plantas. ¿Por qué dependemos de las plantas? Las plantas son los seres vivos capaces de preparar su propio alimento. Por eso se les considera una fábrica de alimentos. No es necesario alimentar a las plantas, ya que a través de un proceso llamado fotosíntesis fabrican o preparan su propio alimento. Para hacerlo requieren de la luz solar, energía luminosa. El dióxido de carbono CO2 es el gas que exhalamos o eliminamos los animales y el hombre cada vez que respiramos. También requiere del agua, H2O, y las sales minerales. Entonces, la planta para fabricar sus propios alimentos requiere de 4 ingredientes. ¿Cuáles son? Energía de la luz del sol, dióxido de carbono, agua y sales minerales. Ahora, observa la raíz de un tipo de planta. Las raíces de todas las plantas no son iguales. Hay de distintas formas. ¿Has visto otro tipo de raíz? Claro que sí, lo has visto. A ver, recuerda. Ahora dibújalo. ¿Sabías que consumimos raíces? ¿Sabías o no? Muy bien, averigua y lo escribes aquí mismo. Por ejemplo, la zanahoria es una raíz que consumimos. Muy bien, sigue averiguando y lo escribes. Muy bien, ahora, la raíz de la planta absorbe la mayor parte del agua y las sales minerales, nutrientes que hay en el suelo. Continuamos con la lectura. El agua es vital para la vida de las plantas. Las plantas son un 90% agua. El agua es transportada por el tallo a toda la planta de manera casi continua para mantener sus procesos vitales funcionando. Gran parte del agua se recoge a través de los filamentos de las raíces, que son pequeñas raicillas que hay alrededor de las raíces y penetran en el suelo, aumentando el área de la superficie de la raíz. El agua es un disolvente que mueve minerales del suelo a través de la planta. Cuando el suelo se seca, el crecimiento de las raíces disminuye, mientras que si el suelo está saturado con agua, las raíces podrían ahogarse. Entonces, como podemos leer, el agua es importante para la sobrevivencia de las plantas. Muy bien. Las plantas fabrican incluso más alimento del que necesitan. El alimento excedente es guardado o almacenado en las raíces, las semillas, los tallos, las hojas y los frutos. Este alimento excedente lo usarán para crecer, realizar sus funciones vitales, reparar las zonas dañadas de su cuerpo o sobrevivir cuando las condiciones no son adecuadas. Por ejemplo, a la falta de agua, energía luminosa, frío o exceso de calor.
La fotosíntesis se caracteriza porque las plantas absorben el agua y las sales minerales disueltas en el agua del suelo a través de las raíces. Luego, por el tallo lo transportan hacia sus hojas. En las hojas se encuentra un pigmento verde, sustancia química llamada clorofila, que además de darle el color verde a las hojas, es lo que capta la energía luminosa del sol y la convierte en energía química. Asimismo, la planta capta o absorbe el gas dióxido de carbono a través de los poros de las hojas, llamados estomas. Estos son muy pequeños y no son visibles a simple vista. Aquí tenemos los poros muy pequeños llamados estomas. ¿Listo, niños? Entonces, ahora, como podemos observar, nosotros no solo dependemos del oxígeno producido por las plantas para poder respirar, también nos alimentamos de ellas. De esta manera, el hombre obtiene la energía que necesita para realizar sus actividades diarias, caminar, trabajar, estudiar, entre otros. Entonces, como podemos observar aquí, la planta necesita de la energía luminosa del sol para fabricar sus propios alimentos. También necesita del agua, del dióxido de carbono, también necesita de las sales minerales. ¿Listo? Muy bien. El producto, ¿cuál será? La elaboración del oxígeno necesario para que nosotros podamos respirar. Pero no solamente la planta nos va a brindar el oxígeno, también nos va a brindar alimentos. ¿Listo? De estos alimentos nosotros obtenemos energía para realizar nuestras actividades diarias. A las plantas se les llama autótrofas porque son capaces de elaborar su propio alimento. Muy bien, entonces las plantas y los animales necesitan luz para crecer y desarrollarse. La principal fuente de luz y calor natural del planeta Tierra es el Sol. La posición de la Tierra en el sistema solar hace que nuestro planeta tenga las condiciones ideales para el desarrollo de las formas de vida que conocemos. Los ingredientes o factores que las plantas usan del ambiente para realizar la fotosíntesis son muy importantes. Por ejemplo, observa cómo fluye la energía proveniente del sol y cuál es su importancia para las plantas y los animales. Observamos cómo el sol brinda luz y calor natural a las plantas. Entonces, gracias a eso y con otros ingredientes más, así como el CO2, el agua, los sales minerales, las plantas van a fabricar su propio alimento. Este alimento también va a ayudar a otros seres vivos a que puedan sobrevivir. ¿Listo? Muy bien, niños, entonces continuamos con la lectura. Del total de energía solar que llega al planeta Tierra, solo una pequeña parte es aprovechada por todos los seres vivos de distinta manera. Las plantas absorben la luz del sol, energía luminosa para realizar la fotosíntesis. Este proceso les permite fabricar o preparar su alimento, desarrollarse y crecer. Además, la fotosíntesis es indispensable para la producción del oxígeno que respiramos y es la base de la transferencia de energía y nutrientes en el ambiente, pues las plantas son utilizadas o consumidas por otros seres vivos del ecosistema. Los consumidores primarios, que son los animales herbívoros, así como las vacas, ovejas, entre otros, obtienen gran parte de su energía alimentándose de las plantas. A su vez, los consumidores secundarios y de otro orden obtienen energía a partir del consumo de animales herbívoros o carnívoros. Ahora razonemos. ¿Qué
¿Qué consumidor obtendrá más energía? ¿Los consumidores primarios o los consumidores secundarios? Explica. Muy bien, los consumidores primarios. ¿Por qué? Porque son herbívoros. Ellos son los que obtienen gran parte de su energía alimentándose de las plantas. Finalmente, los descomponedores, como las bacterias y los hongos, obtienen energía descomponiendo los animales y plantas muertas del ecosistema. De esta forma, la energía proveniente del sol es transferida a través de las cadenas alimenticias y una gran parte de ella regresa al medio en forma de calor. ¿Has visto por tu casa algún descomponedor? Coméntalo con tus familiares. ¿Sabías que hay otros seres vivos que también son llamados autótrofos, pero no pertenecen al reino de las plantas? Te reto a que busques información al respecto. Te sorprenderás cuáles son esos animales llamados autótrofos que fabrican sus propios alimentos. ¿Cuáles serán? Muy bien, te animo a que lo investigues. Ahora, paso 6. Analicemos lo que hemos leído. ¿En qué se parecen las plantas y el ser humano? ¿En qué se diferencian? A ver, según a lo que hemos leído, ¿en qué se parecen las plantas y el ser humano? Se parece en que ambos son seres vivos. Listo, nosotros somos seres vivos, las plantas también. Ambos necesitamos luz solar para crecer y desarrollarnos. Ambos necesitamos agua, también alimentos, aire, ¿verdad? ¿Y en qué se diferencian? Las plantas producen sus propios alimentos. Listos. ¿Y el ser humano? El ser humano necesita de las plantas para poder alimentarse. A ver, otra diferencia. Las plantas producen oxígeno. ¿Y los humanos? Los humanos expulsamos dióxido de carbono y más bien necesitamos de ese oxígeno que las plantas producen. ¿Listo? Muy bien, entonces escríbelo. Piensa de qué manera podrías representar a las plantas como una fábrica. Para ello, ubica los elementos o ingredientes que intervienen en el proceso de elaboración de sus alimentos. Fotosíntesis. Recuerda que son 4 ingredientes, ¿verdad? Luego señala cuál o cuáles son los productos finales. Muy bien, ahí tenemos, mira el gráfico. ¿Cuáles son los 4 ingredientes? Energía luminosa del sol, dióxido de carbono, agua y sales minerales. ¿Y cuál es el producto final? La elaboración del oxígeno y también de los alimentos necesarios para el ser humano. Listo. Ahora, nosotros guardamos nuestros alimentos en refrigeradoras o a veces lo compramos frescos. Luego, lo usamos para preparar platos de comidas que nos ayudan a saciar nuestra hambre, tener energía para correr, estar atentos mientras estudiamos, entre otros. Cuando nos sobra comida, lo guardamos y la planta ¿guardará el alimento que le sobra igual como lo hacemos nosotros? ¿La planta guardará los alimentos que le sobra? Revisa entonces tu lectura y responde. Claro que sí. Las plantas guardan el alimento excedente, ¿verdad? Es más, lo almacenan. Muy bien. Entonces, ¿dónde guarda el alimento que no usa? Explica, puedes usar gráficos. ¿Dónde lo guarda? Muy bien, lo tienes en la lectura. El alimento excedente es guardado o almacenado. ¿Dónde? En las raíces, semillas, tallos, hojas y los frutos. Ahora, la planta ¿usa todo el alimento que fabrica? ¿En qué lo usa?
Este alimento excedente lo usa para crecer, realizar sus funciones vitales, reparar las zonas dañadas de su cuerpo o sobrevivir cuando las condiciones no son adecuadas, por ejemplo, a la falta de agua, energía luminosa, frío o exceso de calor. Muy bien, vuelve a leer la lectura y responde. ¿Listo? Muy bien. Ahora, continuamos analizando. Si no hubiera sol, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? Uno de los ingredientes necesarios para que la planta pueda fabricar sus alimentos es la energía luminosa. Y si no hubiera sol, ¿podría fabricar? ¿Podría preparar sus alimentos? No, ¿verdad? Muy bien, entonces explica tu respuesta. Si no hubiera agua, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? Otro ingrediente necesario, el agua. Si no hay agua, ¿va a poder fabricar o preparar sus alimentos? Muy bien, entonces escribe tu respuesta. ¿Te has dado cuenta que hay plantas que tienen hojas de colores que no son verdes? Esas plantas realizan fotosíntesis. ¿Tú qué dices? Investígalo, averígualo, ¿listo? Y contestas. Los seres humanos, cuando respiramos, usamos el oxígeno y eliminamos dióxido de carbono como desecho. Gracias a las plantas, el dióxido de carbono no se acumula en el ambiente, ya que ellas lo utilizan. Las plantas utilizan el dióxido de carbono para fabricar sus propios alimentos, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué pasaría si el ser humano desaparece? ¿De dónde podrían obtener las plantas el dióxido de carbono? ¿Habrá otros seres vivos que también expulsan dióxido de carbono al igual que nosotros? Muy bien, investígalo y responde. Si las plantas desaparecen, ¿qué pasaría con el dióxido de carbono que desechamos al momento de exhalar? ¿Qué pasaría con este dióxido de carbono? ¿Qué podría pasar? ¿Habría fabricación de oxígeno? ¿Qué podría pasar si las plantas desaparecen? Listo, explica tu respuesta. Ahora, Laura una vez se comió las semillas de una sandía. Cuando su hermano se enteró, le dijo que le crecerían plantas en su estómago. Entonces ella se puso a llorar. ¿Será cierto lo que le dijo su hermano a Laura? ¿Será verdad o será mentira? Recuerda que la planta necesita 4 ingredientes para poder desarrollarse, crecer y fabricar sus propios alimentos. Dentro del estómago de Laura, ¿habrá esos 4 ingredientes? Muy bien, algunos ya están pensando ya. Entonces ahora, ¿será cierto lo que dijo su hermano a Laura? Explica tu respuesta. ¿Qué tiene que suceder para que una semilla se convierta en una planta? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué necesita? Muy bien. ¿Por qué crees que Laura le creyó a su hermano? Explica una razón. De repente Laura no estaba enterada sobre esta información. Tal vez ella no sabe cuáles son los 4 ingredientes para que una planta pueda crecer, pueda desarrollarse, ¿verdad? Listo. Entonces escribe y explica tus respuestas. Ahora, paso 7. Ahora que hemos aprendido un poco más sobre las plantas, es momento de volver a leer las posibles respuestas o respuestas iniciales que escribiste en la pregunta 4, en el paso 4. Si no estás de acuerdo con tus respuestas, tienes la oportunidad de volverlas a escribir. Vamos, adelante. ¿Cuáles eran las preguntas de investigación? Primera pregunta, ¿cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? Explica, ¿cuál sería una causa? Una causa de la desaparición de las plantas es la falta de agua. En la lectura, ¿qué nos decía? Nos decía que el agua era vital para las plantas. ¿Listo? Muy bien, siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? ¿Cuál sería la razón? Se guarda las semillas
porque contiene el alimento almacenado de la planta. Se puede guardar la semilla seca por mucho tiempo y al sembrarla crece y se desarrolla. Listo, muy bien, estas son sugerencias. Tú puedes seguir mejorando a las respuestas. ¿Listo? Tercera pregunta. ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? ¿Cómo sería? Nuestro planeta sin plantas sería inhabitable, porque las plantas producen oxígeno y alimento para los seres vivos. Sin oxígeno y sin alimentos no podríamos vivir. Cuarta pregunta, evalúa si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos. ¿Podremos encontrar una solución para que no desaparezcan? Explica cuál sería esa solución. La solución para que las plantas no desaparezcan sería guardar las semillas, ¿verdad? Puedes seguir complementando tus respuestas, de repente conservar el agua, conservar nuestro ambiente, cuidar nuestro planeta. ¿Listo? Muy bien, niños. Entonces, ahora, reflexiona. Paso número 8. Evalúa y comunica lo que has aprendido. ¿Qué aprendiste sobre lo que necesitan las plantas para crecer y desarrollarse? ¿Qué necesitan las plantas? Recuérdate de los 4 ingredientes y explica tu respuesta. ¿Qué dificultades tuviste para comprender cómo las plantas fabrican sus alimentos? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Qué hiciste para resolver estas dificultades? Escríbelo. Ahora, ayuda a Arturo con estos 2 retos. Reto 1. Su profesora le pidió que dibujara cómo sería el planeta Tierra sin plantas. Él hizo el siguiente dibujo. Observa. Luego de observar el dibujo de Arturo, su profesora le preguntó si su dibujo mostraba cómo sería la Tierra sin plantas. Él miró su dibujo nuevamente, pensó un momento y le dijo a su profesora que volvería a revisar su dibujo. ¿Crees que el dibujo de Arturo muestra cómo sería la Tierra si no hubiera plantas? Explica. A ver, observa. Sí hay plantas. Entonces Arturo acá tenía que hacer un dibujo diferente, ¿verdad? Tenía que dibujar el planeta Tierra sin plantas. Entonces, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que eliminar las plantas. Ahora, si no hay plantas, ¿tú crees que habrá animales? Tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué habrías dibujado tú? Hazlo y explica la razón de tu dibujo. Reto número 2. Lee la siguiente información. En el Ártico se ha construido una gran bóveda subterránea que atesora todas las semillas del mundo. Están guardadas en bolsas de aluminio al vacío. Están guardando las semillas en bolsas de aluminio. Los guardianes de la papa colaboran con la bóveda global de las semillas. La bóveda es un tipo de búnker construido para resistir el paso del tiempo y los eventuales desastres naturales o los desastres provocados por el hombre. En este búnker es donde están guardando las semillas. Este lugar se construyó porque debido a las altas temperaturas, a los suelos desgastados por cultivar la misma planta y el aumento de la población, los habitantes del planeta podrían tener problemas para conseguir alimentos. Por eso, esta es una fortaleza que resguardará el tesoro alimenticio del planeta. ¿A qué se debe que los científicos guarden las semillas en el Ártico? Explica tu respuesta. ¿Por qué lo estarán guardando? Muy bien. Ahora, comenta con tus familiares la importancia de leer esta información. Es importante conocer las necesidades de las plantas para brindarles los cuidados y la protección que necesitan.
Propongan juntos acciones para ayudar a cuidar las plantas y así evitar que desaparezcan. Tómale una foto a tu trabajo o pídeles a tus familiares que graben tu explicación y compártela con tus compañeras y compañeros de clase y tu profesora o profesor a través de algún medio virtual. Muy bien, niños, ahora en las próximas actividades seguiremos investigando y descubriendo por qué las plantas son importantes para el planeta Tierra. Ahora reflexionamos sobre nuestros aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso, luego reflexiona y completa las respuestas. Criterios para evaluar mis aprendizajes. Pude comparar mis respuestas iniciales, tus hipótesis o posibles respuestas con lo nuevo que aprendí durante el desarrollo de mi actividad. Listo, si lo lograste, escribe sí, y si es que no, qué dificultades tuviste y qué necesitas mejorar. Registré la información que leí de la ficha anexa que me ayudó a comprobar si mis respuestas iniciales o posibles respuestas eran verdaderas o falsas. ¿Has registrado información de la ficha que leíste? Muy bien, si es que lo lograste, escribe sí. Usé otras lecturas de fuentes confiables para contestar todas las preguntas. ¿Utilizaste otras lecturas? Listo, muy bien. Expliqué con razones basadas en la ciencia la manera en que las plantas obtienen los nutrientes, ingredientes y la energía para realizar la fotosíntesis. Si es que lo lograste, escribe sí. Logré que todas mis respuestas estén basadas en la ciencia. Muy bien, si es que lo lograste, escribe sí. Expliqué con razones basadas en la ciencia por qué se guardan las semillas en un ambiente frío. Recuerda el reto número 2, si es que lo lograste, escribe sí. Propuse con mi familia acciones que realizaremos para proteger las plantas. Listo. ¿Conversaste con tu familia? Ajá. Propusieron acciones que realizarán para proteger las plantas. Si es que lo lograron, escriben sí. Y si es que no, ¿qué dificultades tuvieron y qué necesitan mejorar? Recuerda, toma nota de todo lo que hagas en tu cuaderno de experiencias u hoja de reuso. Puedes tomar fotografías de tu esquema o los organizadores que te ayudaron a comprender mejor esta actividad. Guárdalos en tu portafolio para que los puedas utilizar en las siguientes actividades. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final. Espero que desarrolles satisfactoriamente todos tus aprendizajes y puedas lograr la meta del día de hoy. Muy bien, ahora vamos a desarrollar las fichas de trabajo, página 74. Los sinónimos. A ver, la palabra barco, navío, bajel, buque, nave son sinónimos. ¿Por qué son sinónimos? Los sinónimos son palabras que tienen igual o significado parecido. ¿Listo? Barco con navío significa lo mismo que nave, buque y bajel. Ahora, con los sinónimos tenemos que pensar, reflexionar, razonar, cavilar, imaginar e idear. ¿Y cuál es la regla gramatical? La sinonimia se da entre palabras que cumplen la misma función gramatical. Un verbo solo puede ser sinónimo de un verbo. Un adjetivo puede ser sinónimo de otro adjetivo. Un sustantivo de otro sustantivo. Muy bien, veamos. Entonces, ahora busca en el diccionario el sinónimo de orate. ¿Cuál será el sinónimo de orate? Algunos ya tienen la respuesta. Muy bien. Busca el sinónimo de locuaz, sinónimo de riña, sinónimo de páramo y sinónimo de quebradizo. Muy bien, niños, ahora sí hemos llegado a la parte final. Recuerda enviar tus actividades el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Nos estamos encontrando el día de mañana. Hasta mañana, niños.